Si estás viendo este video es porque te apasionan las historias bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Y por este motivo te queremos presentar nuestro primer libro digital de historia militar. Un libro que revela sin censura los crímenes de guerra más despiadados, los métodos de tortura más impactantes, como también los campos de concentración y los personajes más destacados de la Segunda Guerra Mundial, como nunca antes te los contaron. Te dejamos el enlace del libro en la descripción y en el primer comentario. Esperamos contar con tu apoyo y nos vemos en las desgarradoras páginas de masacres de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1943, en una conferencia en la ciudad de Casablanca, Churchill y Roosevelt acordaron abrir un nuevo frente en la Europa dominada por los alemanes. El objetivo evidente era Italia, que se hallaba seriamente debilitada por sus fracasos en el norte de África. Lo que decidieron en su reunión el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y el presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, fue un eventual ataque a la golpeada nación de Italia. Forzar este punto débil determinaría un primer ingreso de los aliados al territorio europeo ocupado por los nazis, dándole un giro a los acontecimientos de la contienda bélica más grande de todos los tiempos. Luego de la victoria en el frente del norte de África, se dispuso que el próximo paso debía darse en dirección a Europa. La incógnita era cuáles serían las coordenadas ideales para ese ingreso. Los líderes aliados debatían sobre la naturaleza de dicha localización. Hitler y Mussolini, por su parte, intuían un avance por el mar Mediterráneo. Finalmente, el asalto sería en la isla de Sicilia, en Italia, dando comienzo a la denominada Operación Husky. Es por eso que hoy, en esta nueva entrega de Historia Militar, conoceremos todos los detalles del enfrentamiento que sentaría las bases para lo que luego sería el desembarco en Normandía. El alto mando aliado escogió la vía siciliana y, con objeto de despistar a los alemanes, organizaron un plan de distracción del enemigo. Lanzaron la Operación Mincemeat. Los norteamericanos y los franceses libres abogaban por usar Córcega y Cerdeña como puertas de entrada a Europa, mientras que los británicos preferían hacerlo por los Balcanes. Finalmente, ambos coincidieron en que se debía asentar un centro de operaciones entre los mares Mediterráneo y Adriático. Allí se ubicaba Sicilia. En ese sentido se preparó la Operación Husky, que constaba de una maniobra anfibia y aérea de las fuerzas aliadas sobre suelo siciliano. Con el objetivo de despistar a los miembros del eje, se inició el plan Mincemeat, término que significa carne picada en inglés. La ingeniosa estrategia se basó en una idea del teniente naval británico Ewen Montagu, a quien se le ocurrió una propuesta peculiar. En primera instancia disfrazó a un indigente muerto con el uniforme de un piloto de guerra. Luego se le dio una identidad falsa al cadáver, la de William Martin, al que se le creó un pasado ficticio, y fue equipado con una cartera llena de contenido militar confidencial. Como si fuera poco, se ubicó al supuesto aviador caído a bordo del submarino HMS Seraph, dentro de una cámara frigorífica con dirección a España. Allí fue abandonado en las aguas de la costa del Golfo de Cádiz. El 30 de abril de 1943, el difunto William Martin fue encontrado por un pescador español, quien no dudó en anunciar su hallazgo a las autoridades del pueblo. En ese entonces, el país ibérico era gobernado por el generalísimo Francisco Franco, por lo que los mandatarios de la localidad no tuvieron inconveniente en dejar que soldados alemanes requisaran el cuerpo. Los militares nazis registraron el cadáver e hicieron copias de la documentación que Martin llevaba consigo. Así cayeron en la trampa.
En esos papeles figuraba que la Operación Husky iba a llevarse a cabo en Cerdeña y las costas griegas del Peloponeso. Pero la información era errónea. A los alemanes no se les ocurrió que todos esos datos pudieran ser un engaño, así que desplazaron el grueso de sus tropas a kilómetros de Sicilia. Así los fascistas italianos quedaron con escasos refuerzos germanos. Semanas antes, una tremenda fuerza de invasión aliada desembarcó en la costa sur de la isla. Los británicos habían sido capaces de lograr exitosamente una farsa perspicaz e ingeniosa, y los norteamericanos tampoco se quedaron atrás. Estos demostraron tener un arma secreta que terminó siendo fundamental para completar la Operación Husky. El apodo de ese factor oculto era Lucky Luciano. Así se llamaba uno de los personajes más prominentes de la Cosa Nostra italoamericana, que había sido encarcelado en el año 1936 por sus crímenes. Sin embargo, Lucky mantenía la conducción de la mafia desde la cárcel. En el momento en que las autoridades de los Estados Unidos se enteraron de que había espías informantes en sus muelles que trabajaban para los alemanes, resolvieron contactarse con este capo. Demasiadas embarcaciones de Estados Unidos ya habían sido abatidas en camino a Gran Bretaña por submarinos alemanes, por lo que la única alternativa fue hacer un pacto con el diablo. Las investigaciones apuntaban a que los puertos estaban bajo jurisdicción de Lucky, por lo que se negoció su liberación. Pero eso no fue todo. Los servicios de inteligencia norteamericanos comprendieron que su relación con Lucky Luciano podía ser aún más fructífera. El poder del italoamericano no se limitaba a la jurisdicción del Nuevo Mundo, iba más allá y llegaba hasta el viejo continente. Sumado a esto, existía una enemistad muy grande entre Il Duce Benito Mussolini y la Honorable Sociedad, la organización criminal de la que formaba parte Luciano. Mussolini envió a sus camisas negras y declaró la guerra a la mafia siciliana purgando ciudades y pueblos. Entre 1927 y 1929, cientos de miembros de la mafia fueron encarcelados. A mediados de los 30, la mafia en Sicilia vivía en la clandestinidad. Lucky contribuyó en todo lo que le fue posible con las tropas para conseguir su libertad. El ejército estadounidense requirió muchos datos para planear su desembarco y el posterior control de la isla de Sicilia. Se pidieron fotos, datos, mapas y todo tipo de información posible. Luciano dio el visto bueno a esta colaboración y proporcionó una lista con lo solicitado. 4 días después de la llegada de los aliados a Sicilia, sucedió un extraño incidente. Un avión caza estadounidense voló por encima de los tejados del pueblo de Villalba, ubicado en el centro mismo de la isla. Los habitantes del área salieron a la Piazza Madrice para ser testigos del acontecimiento, y allí vieron que el aeroplano tenía inscripto en su fuselaje una llamativa L, letra inicial del Lucky. Cuando sobrevoló la iglesia, un paquete cayó desde su interior y fue interceptado por los carabineros. Según se dice, estaba dirigido al párroco Giovanni Biggini, hermano menor del jefe mafioso del lugar, Don Calò. Algunas horas más tarde se volvió a reiterar la maniobra, aunque esta vez el bulto llegó al sitio indicado. En el exterior del embalaje se podía leer una inscripción que rezaba Zucalò, que quería decir Tío Calò. Por dentro estaba guardado un delicado pañuelo de seda donde otra vez figuraba una letra L. El mensaje era demasiado claro como para no ser interpretado de manera correcta por sus destinatarios. Cuando se puso el sol, un jinete se dirigió a Musomeli, en la provincia de Caltanissetta, portando un mensaje en clave. El martes, día 20, Turi partirá a la feria de Cerda con los terneros. Yo saldré el mismo día con las vacas, los bueyes y el toro.
prepara la leña y organiza los corrales para los animales. Di a los otros capataces que se preparen. El significado era descifrable a través de un código campesino. Los terneros eran las divisiones motorizadas, las vacas las tropas, los bueyes los tanques, el toro el comandante en jefe y los corrales la infantería. Estas eran indicaciones sobre cómo traer a las divisiones norteamericanas al poblado. Cuando el 20 de julio de 1943 3 tanques aparecieron en Villalba, Vicini se convirtió automáticamente en una leyenda. Y ahora es tiempo de ahondar en los detalles de la ejecución de la Operación Husky. Esta mañana la radio anunció que tropas aliadas han desembarcado en el extremo sur de Italia. Esta misión podría ser la más importante en la historia de la guerra. En la noche del 9 de julio de 1943 tuvo comienzo un despliegue militar que solo pudo ser superado en 1944 por el desembarco en Normandía. La ofensiva aliada en tierra, mar y aire contra la isla de Sicilia fue conocida como Operación Husky. Con ella se dio inicio a la campaña en Italia, lo que fue un punto de quiebre en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. No por nada este procedimiento en conjunto provocó el derrumbe del fascismo en Italia y el ocaso de su fundador, Benito Mussolini. Las cifras del evento son apabullantes. El bando aliado condujo 500.000 de efectivos, entre los que había soldados de numerosas nacionalidades. Estadounidenses, británicos, canadienses, australianos, sudafricanos, franceses libres y marroquíes. Durante la primera oleada, 160.000 soldados aliados llegaron a tierra. Además, los enemigos del eje traían consigo 600 tanques, 1.800 cañones, 14.000 vehículos, 4.000 aviones, 1.370 navíos de guerra y 1.124 lanchas de desembarco. Sin embargo, el principio de la acción militar se produjo meses antes de desembarcar en julio de 1943, a causa de que los procedimientos ofensivos contra la isla siciliana se dieron con anticipación. Aviones de combate de las fuerzas aéreas aliadas desataron bombardeos que destruyeron centros de comunicaciones, edificios de defensa, aeropuertos y muelles. Cada uno de los emplazamientos del sitio fueron derrumbados poco a poco. De igual manera se hostigaron ciudades como Creta, Cerdeña y el sur de Grecia para desorientar a los adversarios. Hay destrucción por todas partes, por el fuego de artillería y los equipos alemanes de demolición. Los alemanes destruyen edificios enteros intentando detener el progreso de los aliados. Las personas del pueblo recogen los cuerpos de los escombros. Ahora bien, esta ofensiva tuvo sus complicaciones. Los dos mayores líderes de esta misión tenían temperamentos opuestos. El general estadounidense George Patton y el mariscal de campo británico Bernard Montgomery eran los máximos jefes aliados de este frente occidental. Era mundialmente célebre su patente rivalidad. Ambos se contraponían en el carácter de sus estrategias, aunque estaban unidos por el mismo hambre de honor y gloria militar. Si bien esta competencia estimuló la cosecha de victorias y mérito en la batalla, también acarreó toda clase de errores que cobraron cientos de vidas humanas. A modo de ilustración, en un momento álgido de la batalla, el 8º Ejército británico tuvo que solicitar auxilio al 7º Ejército estadounidense por la cantidad de bajas que había sufrido. Lo insólito es que hasta ese entonces, los ingleses miraban con desprecio a sus pares americanos. Esto se debía en parte a que Montgomery encarnaba una visión señorial y medida de las tácticas bélicas, mientras que Patton conducía a sus milicias con impulsividad y dinamismo. En este tramo de la ofensiva, Montgomery se había dejado llevar por un deseo desmedido de prestigio, lo que le costó la pérdida de muchísimos hombres.
Sin embargo, el ascenso hacia el norte continuó por medio de la isla de Sicilia, llevando al conjunto de ejércitos aliados hasta la zona de Calabria. Los aliados persiguieron a las fuerzas alemanas e italianas al norte, a Messina, donde cruzaron el estrecho y escaparon hacia Italia. Una de las batallas más espectaculares fue la de Troina, donde las tropas americanas eran repelidas constantemente por los soldados nazis de la 29ª División Panzergrenadier. Las trincheras de los alemanes se localizaban entre el monte Basilio y Cerami. Omar Bradley, el general a cargo, decretó que Troya debía ser bombardeada de modo masivo el 4 de agosto. Cañones pesados estadounidenses de diferentes calibres fulminaron la ciudad, junto a 72 cazas que soltaron su cargamento sobre el centro urbano. Troina cayó además de muchos de sus pobladores nativos. Luego de la balacera, los norteamericanos se dieron cuenta de que las ruinas se habían convertido en un escenario propicio para que los alemanes tuvieran mejor cobertura, por lo que de nuevo los germanos rechazaban cualquier agresión. Las cosas iban de mal en peor para los militares de Estados Unidos, hasta que el 6 de agosto Patton supo enmendar la situación. Gracias a las vanguardias de la 9ª División de Infantería, pudo capturar los pueblos de Cesaró y Sant'Agata. Los teutones se vieron acorralados por ambos flancos, lo que los llevó a tomar la determinación de retirarse de Troina y replegarse hasta Messina. Así el general Bradley y sus hombres ingresaron a la urbe. El 17 de agosto, el 7º ejército estadounidense irrumpió desde el oeste por Messina. En menos de una hora, la ciudad portuaria se había rendido sin desperdiciar una sola bala. Patton desfiló de manera triunfal con sus tropas, y unas horas después lo imitó Montgomery, compungido por haber perdido la pulseada. Así se daba la conclusión de la batalla de Sicilia luego de 39 jornadas de enfrentamientos. El bando de los aliados tuvo 54.918 bajas, de las que 6.697 murieron. 3.330 soldados fueron tomados como prisioneros, 22.900 sufrieron heridas y 22.000 se enfermaron. Por su parte, el eje contó con 177.216 bajas, 9.003 muertos, 46.000 heridos y 122.213 de sus militares fueron presos. Ahora sí, después de profundizar en los detalles del increíble desembarco en Sicilia y su conexión con las redes de la mafia italoamericana, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestra próxima entrega.